Sean bienvenidos a un nuevo video. Y sí, ya sé que tal vez estén preguntándose, pues ¿qué pasó? Si yo dije que todos los viernes habría nuevo video. Y realmente sí era mi meta, de hecho hubo algunos videos que no pudieron subirse y se quedaron enlatados. Pero es que pasaron un montón de cosas. Destaco principalmente en que no sé qué le empezó a mi computadora que comenzó a fallar. Empecé a borrar muchos archivos y muchos documentos y el equipo me seguía diciendo que no había espacio. Y de una manera muy extraña apenas tenía 5 o 10 archivos y me decía que la memoria estaba sobresaturada y la computadora se trababa y no me dejaba hacer nada. Entonces, con una USB empecé a guardar muchos archivos ahí. Pero luego la USB se descompuso y muchos de los archivos que tenía guardados ahí, que pasé de la computadora a la USB guardados desde hace muchos años, los perdí por completo. Se perdieron en la USB, cosa que me dolió mucho y tardé mucho en recuperarme. Todavía hasta el momento de hecho me duele un poco todos los archivos que tenía ahí guardados. Y sí me sentí algo desanimado para seguir subiendo videos, aparte de que mi computadora seguía fallando, ya se logró arreglar. Y sí pensaba en yo hacer un comunicado diciéndoles que eso de subir videos cada viernes estaría pospuesto por un tiempo. Pero no sé qué empezó a pasar, que cada día que pasaba había 10 nuevos suscriptores, pero sin parar. 10 nuevos suscriptores cada día, sin yo hacer nada, sin yo subir un video. Entonces sí empecé a pensar de que tal vez si hacía ese comunicado en donde iba a pausar un poco el subir videos, tal vez esa gente que se estaba suscribiendo se iba a detener. Y así sin dar ese comunicado, sin hacer nada, había 10 suscriptores diarios, pues mejor no dije nada y dejé que siguiera ese camino. Pero bien, estoy de regreso. No prometo tener un video cada semana, pero sí está garantizado que habrá videos mucho más seguido. Ahora sí, comencemos. Miles de personas en todo el mundo tienen un notable, colorido y fascinante hobby, que más que un pasatiempo, es una pasión que motiva y dirige la conducta. Sin embargo, muchas personas que coleccionan juguetes siendo adolescentes o adultos no se sienten seguros de hablar de su hobby con cualquier persona. Y eso es porque se les ha estigmatizado como inmaduros y como personas muy infantiles, carentes de ser adultos hechos y derechos. Muchas personas creen que quienes coleccionan juguetes es porque no quieren dejar atrás su infancia, ya sea que lo piensen de forma despectiva o positiva, algo así como verlo con ternura de que son unos niños por dentro. Simplemente no es por eso. En comparación de cómo era en gran parte del siglo XX, actualmente no está tan mal señalado el que un adulto coleccione juguetes, pero de todas maneras sí sigue habiendo una idea algo negativa hacia que un adulto coleccione juguetes, como si estuviera perdiendo su tiempo y su vida. Y ojalá algún día madure y cambie de objetivos. Sobre todo porque estamos en un momento de la humanidad en donde cualquier persona puede decir lo que quiera en internet y tener a miles escuchándolo, creando el fenómeno de que ideas más liberales que rompieron con un estricto modo de cómo debe ser la vida han sido hechas a un lado para decir que el mundo era mejor antes de esas ideas, refiriéndome en específico a que he escuchado a muchas personas decir que hacen falta adultos que no parezcan eternos adolescentes y que desprendan autoridad como era antes, señalando el grave peligro de la infantilización de las sociedades y la tendencia en aumento de los niñombres. Sin embargo, el creer que un adolescente o adulto coleccione juguetes es debido a inmadurez surge de la ignorancia y de la incapacidad de observar
más allá de lo que se ve. Y eso se rompe al simplemente comparar qué es lo que hacen los niños con los juguetes y para qué los quieren, y qué es lo que hacen los adultos con los juguetes. En cuanto a los niños, realmente ellos quieren a los juguetes por el simple hecho de ser juguetes. Es decir, ven una de esas máquinas de garra atrapapeluches y quieren uno de esos peluches que están allá adentro simplemente porque les llamó la atención. O si están en un juego de azar en la feria, quieren uno de esos juguetes que se están exhibiendo como premio. O si un restaurante, marca de cereales o marca de galletas saca una colección de figuras, no importa cómo estén las figuras, por el simple hecho de que son figuras ya las quieren. Y la razón por la que quieren juguetes es para jugar con ellos, imaginarse escenarios o acontecimientos diversos e irse imaginando cuáles pueden ser los diálogos que tienen los juguetes, siendo supervisados por sus padres para que sean muy cuidadosos porque cuesta esfuerzo comprarlos. Y en cuanto a los adultos, realmente no es que quieran juguetes como tal, sino que son fanáticos de franquicias. Puede ser una serie, una saga de películas o algún videojuego. Y como son fanáticos de esa franquicia, compran el merchandising de esa franquicia. Y lo que más se destaca del merchandising son juguetes o figuras de acción de los personajes de esa historia. Y lo que hacen con ellos no es que se pongan a jugar con ellos como cuando eran niños, sino que graban videos, toman fotografías ocasionales y luego los acomodan en repisas, muebles de madera, vitrinas o muebles de acrílico, que son visiblemente iguales a las vitrinas, solo que al no estar hechos de vidrio son más resistentes. Es decir, son fanáticos de alguna franquicia y a causa de eso compran figuras de esa historia. Y lo que quieren hacer realmente es nada más tener un mini museo de alguna franquicia que les guste, en su recámara o en alguna otra habitación del lugar en donde viven. Y eso es todo. Lo que ocurrió en realidad es que en las últimas 2 décadas del siglo XX, el mundo cayó en ciertas cosas muy monótonas y en una especie de monopolio de las conciencias. Llegó un momento en donde había tantas producciones animadas, ya sea una serie o una película, que ya la gente no se asombraba. O que también inmediatamente del estreno de una serie o película se fabricaban merchandising, que eran juguetes o figuras de acción. Hubo tantos casos que la gente ya lo veía normal, de la forma más ordinaria y simple del mundo. Y también se empezó a establecer ahí la idea de que eso era únicamente para los niños. Pues a fin de cuentas, los niños y niñas son los reyes de la sociedad y todos deben de contribuir para darles lo mejor, para que vivan la mejor época de su vida y así prepararlos para ser adultos. Entonces, en ese momento, si un adulto, en vez de mostrar indiferencia hacia un juguete como todos lo percibían así, porque hubo ese monopolio de las conciencias, si no mostraba una indiferencia natural y empezaba a querer coleccionarlos, se empezaba a mirar muy extraño. Todavía de esa época sobrevive cierta percepción negativa por parte de algunas personas que cuando ven a un adolescente o a un adulto tener su colección de juguetes, cuando ven lo que tienen juntado, su colección así, tienen la percepción de que no evolucionaron como personas, al no dejar atrás debidamente su infancia, para seguir con la ley de la vida y vivir más experiencias como seres humanos. Pero los adultos que coleccionan juguetes, por supuesto que también evolucionaron como personas y dejaron atrás su infancia. También fueron niños y vivieron esa época e hicieron cosas normales de un niño, de querer a los juguetes por el simple hecho de ser juguetes. Veían alguna máquina de garra atrapapeluches y querían uno de esos peluches.
Si se encontraban en la feria y veían algún juguete que se exhibía como premio, querían a ese juguete, o en cualquier momento o circunstancia en que hubiera un juguete, querían a ese juguete. Y por supuesto que crecieron, evolucionaron como personas, cambiaron sus gustos e intereses. Pero entre sus intereses o pasiones que como adultos puedan tener, simplemente descubrieron que quieren tener un mini museo de una franquicia que les guste. Y eso es todo. Pero lo que acabo de decir nunca se les ha pasado por la cabeza a quienes critican y ven de forma despectiva a que un adulto coleccione juguetes. Por ejemplo, a alguien que coleccione automóviles antiguos. Sin ponernos a pensar que eso representa que la persona tiene mucho dinero porque es más cara una colección de autos que una colección de juguetes. Además del espacio enorme para obtener todos esos autos. Sin ponernos a pensar en eso. Una persona que colecciona automóviles antiguos siente mucha alegría y emoción por tener un auto de tal año, de tal marca, completo y en perfecto estado. Pues resulta que eso mismo siente alguien que colecciona juguetes cuando tienen una figura de tal año, de tal marca, completa en perfecto estado o nueva en su empaque. Y como no hubo tantas personas que hicieran eso, al ver algo tan antiguo, nuevo en su empaque, genera esa misma emoción de alguien que colecciona automóviles antiguos. Lo mismo para alguien que coleccione revistas, o que coleccione monedas, o que coleccione discos LP o discos CD. Lo hacen por las mismas razones y tienen la misma mezcla de emociones y sensaciones. Pero claro, como a simple vista, quienes coleccionan juguetes tienen objetos para niños, pues entonces se ve mal y son personas inmaduras e infantiles, diciendo incluso que tienen el síndrome de Peter Pan, cuando en realidad quienes tienen el tan célebre síndrome de Peter Pan, pues ni siquiera coleccionan juguetes, demuestran tener ese síndrome de otras maneras. O, si acaso tiene el síndrome de Peter Pan y colecciona juguetes, pues es simplemente que tiene el síndrome de Peter Pan y aparte colecciona juguetes. Pero esas dos cosas no son uno mismo. Los juguetes tienen un periodo de vida útil en el momento en que son fabricados y son regalados a un niño y a una niña. Cuando ese niño crece, pues le da sus juguetes a otro niño. Puede ser un hermano menor, un primo menor o algún conocido. Años después, cuando ese nuevo niño o niña también crece, le da sus juguetes a otro niño. Cuando ese niño crece, le da sus juguetes a otro niño. Con el pasar de las generaciones, los juguetes van envejeciendo. Dejan de verse tan atractivos como cuando eran nuevos. Y como ya no se ven tan coloridos y atractivos, los nuevos niños ya no les llaman la atención y no quieren jugar con ellos. O ya no funcionan como antes. Y ahí se les acabó su vida útil para lo que fueron creados. Surgen entonces dos caminos. O se tiran a la basura, porque claro, yo soy un adulto, ¿para qué los quiero? Y ya ningún niño los quiere, pues los tiramos a la basura. O dos, se empiezan a preservar. Se empiezan a hacer esos mini museos en donde alguien quiso preservarlos por un valor histórico y por un valor artístico también. Eso empezó a pasar muy fuertemente a mediados del siglo XX. Pero hay que decirlo, durante el siglo XX no pasaba en todas las sociedades o en todas las personas. Lo hacía quien se interesaba genuinamente en ese valor histórico y artístico o pudiera pagar ir teniendo colección de juguetes. Pero incluso existiendo personas que perfectamente pudieran pagarla, simplemente nunca se encontrarían interesados en tener una colección de juguetes, mirándolos con una abrupta indiferencia. Por ejemplo, en el caso de Barbie, 1959 sale la muñeca al mundo. Era pensada para las niñas, nunca para que gente adulta las quisiera coleccionar.
era para que las niñas jugaran con ellas. Pero aproximadamente a finales de los 70, 20 años después de la aparición de la muñeca, había miles de ellas a lo largo de todos los años. Ya sus dueñas crecieron y no querían seguir teniéndolas. Ni modo que todas las muñecas se tiraran a la basura. Hubo alguien o varios alguienes que quisieron preservarlas, ir haciendo su mini museo en donde hubiera el registro de cómo fue cambiando la muñeca con el pasar de esos años. Lo mismo le pasó a los Hot Wheels o a los muñecos G.I. Joe o Action Man. Una vez que pasó todo eso, las marcas de juguetes se dieron cuenta que había muchos coleccionistas adultos de sus productos que las coleccionaban y no jugaban con ellas como si fueran niños. Y a partir de ese momento, por ejemplo, en 2004 aproximadamente surgió la línea Barbie Collector o Barbie Signature. Lo mismo también Hot Wheels tiene su línea Hot Wheels Premium o Matchbox que tiene su línea Matchbox Collectors. Podemos contemplar entonces que esto se trata de un deseo de preservación, no de inmadurez. Puede surgir entonces la pregunta: sin problema, un adolescente o adulto puede coleccionar juguetes o figuras de acción de la franquicia que sea, a excepción de Toy Story, porque bueno, la historia se trata de juguetes en un mundo de adultos, en donde continuamente está el mensaje de que los juguetes deben de tener como propósito estar con un niño y hacer felices a sus dueños. ¿Sería entonces hipócrita que haya adolescentes o adultos coleccionando juguetes específicamente de esa franquicia o incluso nuevos en su empaque? Lo que yo tengo que decir es lo siguiente. Lo que distinguió mucho a Pixar en su época de oro fue que hacían películas realmente más dirigidas para los adultos que para los niños, sin descuidar a los niños, por supuesto, pero muchos de sus mensajes eran hechos para impactar más a los adultos. En el siglo XX, por ejemplo, las películas de Disney o las películas de Don Bluth eran hechas para niños, pero al estar muy bien hechas, terminaban siendo muy atractivas y entretenidas para los adultos. Pero el caso de Pixar era otra cosa, eran películas hechas directamente para los adultos. En el caso de Toy Story, son juguetes con vida, pero la manera en que están creados, desarrollados, escritos y construidos los personajes, se puede contemplar que tienen una conciencia muy humana, y no solo una conciencia muy humana, sino una conciencia adulta. Desde la primera película, los conflictos y vivencias que viven lo hacen como si los viviera una conciencia muy adulta. ¿Cómo viviría el reto un grupo de personajes con una conciencia muy adulta que tiene que estar en la habitación de un niño? Estar ahí en todos los momentos de su infancia, hasta aceptar que ese niño en algún momento crecerá y seguirá con su vida, y como si fuera un padre, aceptar que se van. O por ejemplo, una situación como en Sunnyside, que hace una total alusión a una dictadura, no a una dictadura en especial de la historia, una dictadura en general. Los diálogos que ocurren ahí y las situaciones que ocurren ahí hace que sea muy realista a cómo si han ocurrido en la vida real una dictadura. No se siente algo tan infantilizado, se siente algo perfectamente escrito para que lo pueda entender perfectamente un adulto. O por ejemplo, Toy Story 4, si la película se estrenaba en 2017, en donde en esa historia la tienda de antigüedades era un lugar muy grande, era una ciudad habitada por juguetes antiguos que luchan por sobrevivir, repararse para tener una nueva oportunidad con un niño. Ahí se presentan varias estafas, hay muchos estafadores, hay comportamientos y situaciones como si ocurriría en la vida real en una gran ciudad. Y también exploran todavía más a fondo que en Toy Story 3 las secciones de apuestas y los juegos de azar. Ese tipo de cosas para los niños resulta muy entretenido,
pero los adultos lo valoran aún más por cómo está escrito y por cómo está construido. Entonces, en el caso específico de Toy Story, por supuesto que es para niños. Por supuesto que los niños serían de los principales interesados en tener juguetes de esta saga. Pero por cómo están desarrollados estos personajes y estas situaciones, hace que los adultos lo valoren mucho y sea también para niños y para adultos. Siendo entonces que, sin problema, Toy Story puede ser coleccionado por niños y por adultos.